Universidad Panamericana de la Ciudad de México, diplomado en ECMO por la UNAM de la Ciudad de México, coordinador latinoamericano de POCUS LASRA y coordinador internacional del Colegio Americano de Obstetricia Crítica. Le damos la cordial bienvenida al doctor Pablo Santilla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un honor volver a esta que es el alma mater de la obstetricia de este país, donde todos nos hemos formado. Vamos a hablar un poco de reanimación hemostática y el objetivo es crear un poco de controversia el día de hoy. Les pido que le tomen una foto a este código QR. En este código QR están todos los artículos de los cuales nos vamos a basar en los próximos 35 minutos y posterior a eso, pues cada uno puede revisar en sus hogares la literatura. Hablando de obstetricia y hemorragia, es importante saber por qué estamos aquí. Y definitivamente una de las razones fundamentales es que la hemorragia postparto es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y el segundo punto es que más del 80% de estas causas son prevenibles. Quiere decir que si nosotros manejamos adecuadamente a la materna, pues los resultados son bastante adecuados. Y si bien sabíamos que la Organización Panamericana de la Salud nos hablaba de que generalmente y alrededor del mundo, cada 2 minutos muere una paciente obstétrica, pensábamos que íbamos mejor, pero definitivamente no. Miren cómo este artículo de abril del 2025 habla de que en la actualidad, en países con inestabilidad y conflictos, muere 1 de cada 51 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Es decir, que se incrementó la incidencia de mortalidad materna y en esta tasa de tendencias y estimaciones, pues nosotros estamos en el tercer lugar, entre el tercero y el cuarto, entre 100 a 500 pacientes por cada 100,000 nacidos vivos. El problema es que hemos retrocedido casi 20 años y creo que la pandemia fue la causa importante para que nosotros volvamos a tener una incidencia muy alta de hemorragia y de mortalidad materna. Sin embargo, este artículo que también fue pues publicado en abril del 2025, habla de que definitivamente sigue siendo la hemorragia la primera causa de muerte a nivel mundial. Pero hay un punto importante, y es que la segunda causa son las causas indirectas. Y dentro de las causas indirectas, las que derivan de esta hemorragia, específicamente un mal manejo de la vía aérea en las pacientes obstétricas. Pero ya desde hace varios años aparece esta estrategia del Patient Blood Management, en donde el objetivo fundamental es tener una serie de estrategias que busquen sacar a las pacientes de esta zona de la muerte, que si bien son pocas, tienen un valor bastante importante. Y el objetivo es que por medio de técnicas de prevención y tratamiento nosotros saquemos a estas pacientes del área de la muerte y obviamente tengamos un resultado adecuado. Es importante hablar de esta estrategia, porque esta estrategia basada en 3 pilares, un pilar inicial en el cual ustedes deben buscar un tamizaje de hemoglobina y buscar que las pacientes no entren anémicas a sus procedimientos quirúrgicos o a sus... Ya vamos a ver cuál es la implicación en la actualidad. Durante el parto, el manejo de terapia hemostática, que es lo que vamos a profundizar en estos 30 minutos, y en el postparto, pues del tamizaje posterior de la anemia y buscar estrategias que la paciente tenga para disminuir la probabilidad de esta anemia. Y aparecen los estudios, y miren que son estudios muy recientes del grupo del doctor Osawa, en donde nos da una serie de estrategias hasta terciarias, cuaternarias, para que nosotros busquemos una serie de parámetros y podamos disminuir la mortalidad materna. Y dentro de esto, el estudio de Abu Dhabi habla de 3 estrategias específicas, 3 puntos específicos que disminuyeron la mortalidad en las pacientes obstétricas. El primero es el uso de carboximaltosa férrica o de hierro para disminuir la tasa de anemia en las pacientes obstétricas, y el segundo, que en quirófano se utilicen estrategias como pruebas viscoelásticas y como salvadores celulares. Es decir, son estrategias que definitivamente disminuyeron la mortalidad materna por causas relacionadas de hemorragia. Pero ¿por qué si ya tenemos pues diferentes fármacos, diferentes estrategias, diferentes aparatos y tecnología para disminuir la mortalidad por hemorragia en estas pacientes, por qué siguen falleciendo tanto las pacientes por hemorragia? Y es que, como ustedes saben, hacia el final del embarazo, el aumento del flujo a nivel uterino, que lleva prácticamente el 15% del gasto cardíaco, al ser un sistema de alto flujo y de baja resistencia, no tiene autorregulación y por lo tanto las pacientes tienden a sangrar de una manera realmente alarmante. Y otro de los puntos importantes es que seguimos manejando estas estrategias de valoraciones, de estimación visual del sangrado, las cuales ya desde el año 2019 el grupo y el Colegio Americano nos decía que pueden infravalorar hasta en un 50% el valor real de la
del sangrado que presenta la paciente obstétrica. Por lo tanto, ellos nos dicen, ya no utilicemos estrategias de estimación visual, sino utilicemos estrategias gravimétricas, pesando las compresas, pesando las gasas y obviamente teniendo un mejor resultado. Y en la actualidad nos hablan de utilizar estas fundas graduadas para tener una mejor cuantificación. Sin embargo, esto también puede tener un error y por lo tanto en la actualidad por medio de inteligencia artificial aparece el método colorimétrico que se conoce como Tritón, que es un aparato que por medio de un sistema Gauss mide en cada uno de los componentes en los componentes quirúrgicos la cantidad de hemoglobina y la cantidad de sangre que tiene cada uno de los componentes. Por lo tanto, sería el gol estándar para identificar las pacientes que presentan un grado de hemorragia mayor. Y por lo tanto, pues esto es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, uno de los puntos importantes, y ustedes conocen de sobra, que los cambios fisioadaptativos del embarazo representan que la paciente deba perder al menos entre el 30 y el 40% de su volemia para recién presentar signos de hemorragia. Y esto es fundamental porque definitivamente tomamos muy tarde a la paciente, es decir, con un sangrado ya bastante importante, y obviamente el saber las nuevas definiciones de hemorragia en la actualidad, que el año 2025 la Organización Mundial de la Salud determina una valoración de un sangrado mayor a 300 ml con inestabilidad hemodinámica o un sangrado de 500 ml sin alteración hemodinámica, en la actualidad es el concepto que debemos manejar de hemorragia obstétrica con la activación de los equipos de respuesta inmediata y obviamente con una valoración más específica de las pacientes. Y esto, el objetivo es que en la primera hora, en la hora dorada, nosotros busquemos hacer una serie de estrategias para disminuir la mortalidad de los pacientes mientras más pasa el tiempo, porque tanto la alteración del sistema nervioso simpático y parasimpático lleva a la tan temida coagulopatía intravascular diseminada, que es la causa final por la que fallecen nuestras pacientes en hemorragia. Entonces vamos a ver estrategias de prevención y estrategias de tratamiento. Y miren que la primera estrategia de prevención es que las pacientes no entren anémicas. ¿Por qué? Porque el entrar anémicas aumentan el odds radio de mortalidad hasta 7 veces en las pacientes obstétricas. Es decir, que las pacientes, si entran con valores de hemoglobina menores a 11 y dependiendo del grado, más mortalidad van a tener. Y por eso es importantísimo que en el primer pilar nosotros hagamos un adecuado manejo de la hemoglobina para disminuir estos eventos adversos. El segundo punto es el uso de uterotónicos. Y en el tercer estadio de la labor de parto, utilizar oxitocina disminuye hasta un riesgo relativo de 0.34 para una hemorragia mayor a 1000 ml. Miren que es importantísimo que después del nacimiento del producto sale el hombro del bebito, colocar oxitocina para disminuir esta probabilidad de que las pacientes salgan. Nosotros tuvimos un desabastecimiento de oxitocina, de metergina, sin embargo la carbetocina a las dosis estándar 95 que tenemos en la actualidad, pues puede ser un fármaco bastante adecuado, y en el caso de que la oxitocina no tenga un efecto adecuado, pues utilizar metergina de segunda línea. Y esto es importante también. Siempre que nosotros no tengamos metergina, que hubo un desabastecimiento en el país, pues utilicemos las prostaglandinas que en el país actualmente tenemos. Pero las dosis en el año 2024 del misoprostol, según el Colegio Americano, cambian a 400 microgramos como dosis máxima por vía oral, tomando en cuenta que hay reportes en la actualidad de hipertermia maligna con dosis mayores a 800 microgramos. Y más aún en países latinoamericanos en donde la afectación y el polimorfismo de unos alelos genéticos aumenta la probabilidad de que estas pacientes tengan efectos secundarios. Pero en general, el objetivo es de utilizar las dosis estándar 95. Nosotros como anestesiólogos en la actualidad utilizamos un esquema que se conoce como 3x3, y este esquema 3x3 ya fue aprobado en el año 2023 por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que determina que el utilizar esta estrategia de 3x3 disminuye la probabilidad de hemorragia mayor y la probabilidad de muerte de nuestros pacientes. Aquí viene la primera controversia. Y es que la mayoría de estudios nos hablaban que el ácido tranexámico no sirve de manera profiláctica para que nosotros tengamos un resultado adecuado y una disminución de la hemorragia. Sin embargo, este estudio del año 2023, con más de 23,000 pacientes, habla de que el ácido tranexámico sí sirve de manera profiláctica. Pero ¿cuál es la idea? Utilizarlo previo a la incisión de la piel, es decir, todas las pacientes que tengan factores de riesgo deberían recibir 1 gramo de ácido tranexámico previo a la incisión de la piel, porque los estudios que estábamos acostumbrados a manejar, el TRAB1 en parto, el TRAB2 en cesárea, del grupo del doctor Pacheco de Estados Unidos, todos utilizaban el ácido tranexámico después del clampeo del cordón umbilical y por lo tanto en ese momento profilácticamente no sirve, solo de manera de tratamiento.
Es decir, que a la luz de la evidencia en la actualidad, el uso del ácido tranexámico de manera profiláctica es efectivo en varios estudios y disminuye la probabilidad de que las pacientes tengan mayor morbimortalidad. De hecho, este estudio que sigue corriendo, que es de Lyme Woman, habla de los diferentes factores de riesgo que tienen las pacientes y lo que busca es, en países de bajos ingresos, ver si es que el ácido tranexámico por vía intramuscular tiene un efecto similar al intravenoso para disminuir la probabilidad de morbimortalidad latent. Es decir, que en esos pacientes que tienen factores de riesgo, utilizar ácido tranexámico 1 gramo antes de la incisión de la piel sí impactó y disminuye la probabilidad de morbimortalidad. En cuanto al tratamiento, pues nos basamos en este estudio, el estudio que pues fue una mnemotecnia que impactó de una manera bastante importante la mortalidad por hemorragia, el Emotip, que conjuntamente con el grupo colaborativo californiano determinan una serie de estrategias que, como ustedes pueden ver, estrategias mecánicas como el masaje uterino, farmacológicas como oxitocina, tranexámico y fluidos, y el uso de otras estrategias en el caso de que la paciente persista con hemorragia. Y esta disminuyó casi en un 45% la probabilidad de complicaciones en este grupo poblacional. Es decir, que institucionalmente deberíamos instaurar estas estrategias para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Y esta es la clave. Esto que nosotros conocíamos como la cirugía de control de daños, en la actualidad se llama reanimación de control de daños. ¿Y qué busca esta reanimación de control de daños? Basados en las 4 principales causas de sangrado y de hemorragia, tono, tejido, trauma y trombina, buscando marcadores de hipoperfusión y severidad como el exceso de base y el lactato en una gasometría, activar los equipos de respuesta inmediata que dentro de eso van a utilizar 3 estrategias. La primera es líquidos restrictivos, ya vamos a ver qué líquido, cuánto y cómo. Hipotensión permisiva con presiones arteriales medias de entre 50 y 60 hasta que los ginecólogos o los cirujanos logren controlar el sangrado. Y la tercera, resucitación hemostática. Y aquí vienen 2 puntos, miren, la compresión aórtica externa y el traje antishock no neumático, que desde el año 2019 el consenso NATA con sus 50 recomendaciones nos hablan de una efectividad para disminuir el flujo a nivel pélvico y obviamente disminuir la probabilidad de una hemorragia mayor. Sin embargo, hay 2 puntos importantes que deberíamos sumar en la actualidad. El primero es el tiempo y el segundo es la temperatura. Y la temperatura es básica por varios factores que vamos a ver. Y dentro de eso, esta compresión aórtica externa ya es publicada en el año 2024 por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras para tomarla en cuenta para disminuir la probabilidad de hemorragia y de mortalidad por hemorragia mayor. El objetivo es no llegar a esta tan temida triada de la muerte, donde tanto la hipotermia como la acidosis llevan a una coagulopatía que es la causa final de muerte de las pacientes obstétricas. Porque si ustedes recuerdan, la temperatura por debajo de 34 grados centígrados inactiva los factores de coagulación, inactiva la actividad plaquetaria y por lo tanto el coágulo es muy friable y no puede realizar la función de coagulación importante. Y si a eso le suman un pH por debajo de 7.3, el fibrinógeno, que es clave para la hemorragia y para el manejo de la hemorragia, se inactiva en casi un 100%. Por lo tanto, terminamos con una coagulopatía. Sin embargo, en la actualidad, esta triada ha cambiado a lo que se conoce como la pentada de la muerte, en donde las alteraciones del calcio y de la glucosa cumplen un papel fundamental. Entonces, el objetivo es hacer una reanimación completa para que nosotros tengamos un mejor resultado. Y hablemos de líquidos, y es uno de los grandes problemas, porque es la primera indicación que siempre manejamos en cualquier evento. La paciente está taquicárdica, póngale una carga. La paciente está hipotensa, pásele un bolo. Y es algo que hacemos siempre. Pero los líquidos son medicamentos que pueden llegar a tener una repercusión importante, más aún en la paciente obstétrica, en donde los cambios fisioadaptativos determinan que ésta prácticamente empiece en el área alta de la curva de Frank-Starling, es decir, no respondedora. Y miren cómo varios estudios determinan que solo el 50% de enfermos en la actualidad responden a fluidos. Y el estudio Tempo-H en obstetricia determinó que cuando nosotros utilizamos más de 4 litros, la mortalidad por cada litro encima de esto aumenta un 10%. ¿Por qué? Porque ya los grupos alemanes desde el 2011 nos decían que cuando nosotros utilizamos más de 3 litros, ya el 50% de pacientes obstétricas están coagulopáticas. Eso quiere decir que a la luz de la evidencia los protocolos restrictivos son los que nos ayudarían a disminuir la mortalidad de los pacientes. Porque mientras más líquidos utilicemos, menores son los valores, por ejemplo, del fibrinógeno,
que conjuntamente con el calcio tienen un valor predictivo del 100% para hemorragia obstétrica mayor cuando el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos por litro o cuando el calcio está por debajo de 1.16. Entonces siempre utilizar estrategias restrictivas con cristaloides balanceados, lactato Ringer, no solución salina, porque la solución salina tiene un pH de 5. Y si ustedes utilizan más de 3 litros de una solución con un pH de 5 y fría, ¿qué estamos haciendo? Acidosis, hipotermia, ¿a qué le llevamos a la paciente? A coagulopatía. Por lo tanto, deberíamos utilizar cristaloides balanceados como el lactato Ringer o el plasmalaida para disminuir la probabilidad de acidosis hiperclorémica, lesión renal y mayor mortalidad en este grupo poblacional. ¿Qué puntos más tenemos? Pues definitivamente el utilizar patrones restrictivos y el utilizar una temperatura adecuada es fundamental para que nuestras pacientes tengan una mejor respuesta en cuanto a la población. Ya nos decía desde el 2019 el grupo europeo que utilizar hipotensión permisiva, líquidos de manera restrictiva y cristaloides balanceados son las estrategias en la actualidad que deberíamos utilizar. El objetivo es que miren este metaanálisis cómo nos habla de que los pacientes en los cuales utilizamos estrategias restrictivas se mueren mucho menos, 3 veces menos en comparación de los pacientes en los cuales se utiliza estrategias liberales. Y también, obviamente, el síndrome de disfunción multiorgánica y el síndrome de estrés respiratorio es mucho menor. Por lo tanto, es importante que dentro del manejo hemodinámico empecemos rápidamente vasopresores, y conjuntamente con los líquidos intentemos reanimar a la paciente para pasar al siguiente escalón, que es el uso de los diferentes prohemostáticos. Y dentro de esto vamos a manejar esta escalera, que es la escalera del doctor Klaus Gorlinger, que por medio de manera de pasos y de manera escalonada, nosotros hacemos una reanimación hemostática de la paciente. Todos hemos leído el Woman Trial, sabemos que el ácido tranexámico a dosis de 1 gramo disminuye la probabilidad de mortalidad en los pacientes y fue ya desde el 2017 una recomendación global, utilizar 1 gramo en 10 minutos y si la paciente persiste con sangrado en los próximos 30 minutos, utilizar 1 gramo más. Y una de las controversias era, mientras más rápido es mejor, porque mientras ustedes se demoren en utilizar ácido tranexámico por cada 15 minutos que se demoren, disminuye la efectividad de el 10% y a partir de la tercera hora solo tiene efectos secundarios. Otra controversia era cuánto utilizamos, 500 miligramos o 1 gramo, pues del estudio Traces fue claro, la dosis es de 1 gramo en 10 minutos y repetirla 30 minutos después en el caso de que la paciente persista con hemorragia. Ahora, ¿qué es importante? Que toda la evidencia habla de que el ácido tranexámico sirve, porque hay mucha controversia entre si sí y si no, definitivamente sí, disminuye la mortalidad de las pacientes. El segundo medicamento después del ácido tranexámico es el calcio, y en la actualidad sabemos que el calcio por debajo de 1.16 aumenta la probabilidad que la paciente tenga una hemorragia obstétrica mayor y por lo tanto el reemplazar el calcio y tener un aumento de por encima de 1.16 disminuye el odds radio de una hemorragia postparto en casi 5 veces. Por lo tanto, después del uso del ácido tranexámico, el calcio es fundamental para tener un resultado adecuado. Posterior a eso utilizamos crioprecipitado fibrinógeno y ya vamos a ver la evidencia de por qué hacerlo de esa manera. Y pues obviamente el crioprecipitado que tiene mayor concentración de fibrinógeno a diferencia del plasma, pues es el que deberíamos utilizar de entrada y ya no plasma como siempre estábamos acostumbrados a los protocolos de transfusión masiva. Ya desde el 2019 las guías natas nos decían que si es que el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos o el FIBTEN A5 del ROT en menos de 12 milímetros, deberíamos reemplazar con crioprecipitado o fibrinógeno liofilizado, porque el primer factor que disminuye cuando hay una hemorragia extrema es el fibrinógeno. Y miren que los factores de coagulación se demoran un poco más en el tiempo. Por lo tanto, deberíamos cambiar en la actualidad estas estrategias de protocolo de transfusión masiva. El grupo colaborativo californiano nos dice lo mismo y es una de las últimas publicaciones de fibrinógeno cuando está a menos de 2 gramos, reponerlo con crio o con fibrinógeno liofilizado. Aquí viene otra controversia, ¿sirve profilácticamente? Pues no, definitivamente no. Y este estudio, el estudio CRIOSTAT 2, determinó que el utilizarlo de manera profiláctica no tiene un resultado adecuado y por lo tanto siempre debe ir guiado por fibrinógeno Klaus o por pruebas viscoelásticas. Posterior a eso, plasma fresco congelado o concentrado de complejo trombínico a dosis de 20 a 30 unidades, sin embargo en obstetricia falta un poco de evidencia y pues las guías hablan
de que tampoco pues sirve utilizarlo de manera preventiva ni profiláctica porque aumenta el riesgo específicamente de trombosis en este grupo poblacional. ¿Qué pasa con las plaquetas? Y no sé si acá tengan dificultad para conseguir plaquetas, generalmente es muy difícil conseguirlo. Y estas guías ya nos hablan de que solo los cortes por debajo de 50,000 y dependiendo de la causa que produzca esta plaquetopenia, debe permitir un reemplazo de las mismas. Y el grupo CHES fue claro en el 2025. Aparentemente el corte es un poquito más bajo, 40,000, para determinar ya o pensar en transfundir plaquetas. Sin embargo, como no los tenemos en todos los lugares, pues debemos utilizar estrategias como por ejemplo la desmopresina, que en este refrigerador de la hemostasia del grupo mexicano habla que utilizar una dosis de 0.3 microgramos por kilo activa las plaquetas, activa el factor de von Willebrand y por lo tanto tiene un aumento en la probabilidad de que la hemostasia sea adecuada. Aquí viene otra controversia, el factor 7 activado recombinante. Pues las guías hablan de que si bien hay un efecto adecuado cuando nosotros utilizamos debemos corregir 4 factores previos para colocarlo. La acidosis, la hipotermia, el calcio y el fibrinógeno. Es decir, que es una estrategia multimodal la que disminuye la probabilidad de muerte por coagulopatía en nuestras pacientes. Y si bien las dosis han ido bajando, miren el estudio del 2023 del Grupo Europeo que nos dice 60 microgramos, pues el estudio Novo 7 de los españoles habla de que aparentemente en países de altos ingresos como los de ellos deberíamos utilizarlo de manera directa, sin embargo cada vial en el país vale alrededor de $1,500 y pues si no corregimos lo anterior, pues vamos a botar $1,500 a la basura. Este es el mensaje más importante de la charla. En la actualidad se habla de fenotipos de hemorragia en obstetricia, de fenotipos de sepsis, de fenotipos en preeclampsia. Y dentro de los fenotipos de hemorragia, en hemorragia obstétrica se habla de este fenotipo que es la coagulopatía obstétrica aguda, en donde más del 75% de pacientes determinan que estas pacientes pueden tener mayor hipofibrinogenemia, mayores niveles de dímero D entre 30 a 40 veces a diferencia de los pacientes que no tienen esta coagulopatía obstétrica aguda y por lo tanto es importantísimo que ustedes hagan una valoración del riesgo de coagulopatía que tiene la paciente basados ya sea en esta valoración del Instituto de Trombosis y Hemostasia Internacional. Sin embargo, aquí hay uno de los puntos importantes y es que una de las diferencias de este fenotipo de coagulopatía obstétrica aguda es la gran liberación de dímero D y esta valoración no hace una escala de la valoración del dímero D y por lo tanto en obstetricia deberíamos utilizar la valoración japonesa que sí nos determina la valoración del dímero D, del fibrinógeno, del TP y de las plaquetas para determinar qué paciente es coagulopática. ¿Qué es lo importante? Que estas pacientes tienen alteraciones del fibrinógeno, incremento del dímero D y un exceso en la generación de plasmina. Eso quiere decir que si a estas pacientes ustedes les pasan plasma directamente y no reconocemos qué tipo de fenotipo es, van a tener mayor lisis del fibrinógeno y mayor alteración del factor D del fibrinógeno y obviamente mayor coagulopatía. Y dentro de esto, y para terminar, pues los hemoderivados en donde nosotros hemos estado acostumbrados a hacer una transfusión de un ratio 1:1:1, un paquete globular por un plasma fresco congelado y una féresis plaquetaria, pues fue un estudio que es extrapolado de trauma. Y sin embargo se lo utiliza en obstetricia. En la actualidad, yo creo que deberíamos cambiar el uso de la estrategia de hemocomponentes y utilizar en medida o individualizado a cada paciente el uso de los mismos. ¿Por qué? Porque ya desde el 2015 el grupo del doctor Malaya nos hablaba de que las pacientes en las cuales se transfunde de manera como costumbre o sin guía por pruebas viscoelásticas tienen mayor riesgo de alteraciones como el TACO, el TRAL y el TRIM. Y miren que la diferencia es estadísticamente significativa cuando se usa más de 4 unidades de plasma. Y que por lo tanto, ellos intentaron determinar si era realmente necesario transfundir plasma conjuntamente con los paquetes globulares. Y aparentemente no. Miren cómo este estudio de más de 30,000 pacientes, solo el 1% necesitó plasma, versus el 23% que necesitó crioprecipitados o fibrinógeno liofilizado. Y ustedes me van a decir, el estudio es un poquito viejo. Bueno, vamos viendo la evidencia en la actualidad. 2021, 350 pacientes con hemorragia masiva. Miren, solo el 3% de pacientes necesitaron plasma, versus más pacientes que necesitaron fibrinógeno. 2023, el estudio del grupo del doctor Collins y Collins, 1% de pacientes obstétricas necesitaron plasma.
versus el 22% de pacientes que tuvieron un fibrinógeno por debajo de 2 gramos y que obviamente requerían o necesitaban fibrinógeno. ¿Por qué? Porque cuando el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos, la probabilidad de una hemorragia por encima de 1500 ml es mucho mayor. Por lo tanto, este protocolo de transfusión masiva 111 yo creo que deberíamos cambiarlo en la actualidad, porque posterior al estudio OPS-2 del grupo del doctor Collis y Collins, se determinaría solo ciertas patologías que necesitarían la transfusión inmediata de plasma. Dentro de esos, pacientes con abrupto placentario, embolia de líquido amniótico o un sangrado mayor a 5.000 ml. Esas son las únicas pacientes que se beneficiarían directamente del uso del plasma. Por lo tanto, deberíamos cambiar esta estrategia de protocolos de transfusión masiva en obstetricia a utilizar paquetes globulares, a utilizar coadyuvantes de la coagulación como el ácido tranexámico y el calcio, y directamente utilizar crioprecipitados, porque a la luz de la evidencia este fenotipo coagulopático o de coagulopatía aguda obstétrica tiende a necesitar más fibrinógeno que factores de coagulación, por lo que hemos visto a lo largo de la charla. Y el objetivo es que al final también hagamos una reposición del factor 13, que es el factor estabilizador del coágulo, que siempre debe estar por encima de 60% para mejorar la probabilidad de que las pacientes tengan mortalidad o una menor mortalidad. Por último, toda paciente que tenga hemorragia o que sea transfundida o politransfundida requiere el uso de tromboprofilaxis, tanto mecánica como farmacológica, porque el riesgo de trombosis aumenta 5 veces más cuando nosotros utilizamos estrategias de reanimación adecuada. Y esto es porque hay un shutdown de la hemostasia en donde este sangrado puede irse hacia el otro lado cuando nosotros no tenemos este fenotipo coagulopático agudo, sino el fenotipo trombótico, y este encender o apagar de la hemostasia aumenta el riesgo de macrotrombosis, microtrombosis y obviamente de la muerte en los pacientes. Fundamentales escenarios de simulación para que el momento de una valoración no tengamos cada una de las especialidades un valor diferente al que realmente la paciente obstétrica pierde, y el objetivo hacia el final y para llevar a casa es que disminuyamos el aporte hídrico, no más de 3 litros, lactato Ringer, no solución salina, y siempre a una temperatura de 36 a 38 grados centígrados. Hagamos uso racional de los hemoderivados haciendo protocolos individualizados en las pacientes, y no se olviden que después de los uterotónicos el uso de agentes prohemostáticos como el ácido tranexámico, el calcio, fibrinógeno y el crioprecipitado es lo adecuado. Les dejo nuevamente el código QR y espero que haya muchas preguntas.